Hola y bienvenido a este video. Seguramente tú, si ya tienes algún tiempo, bien sea pequeño en el mundo del trading, ya sabes lo que es un breakout o una ruptura y ya sabes lo que es un pullback o un retroceso. El día de hoy te quiero compartir cuál es la mejor forma de identificarlos en base a las dos variables que son, en mi opinión, las más importantes al momento de identificar, que es el volumen y que son los deltas. Estas variables nos muestran a nosotros un aumento de la actividad en el caso de volumen y nos reflejan imbalances en el movimiento en el caso de los deltas. Así que ambas variables son las que nos van a nosotros ayudar a, bien sea, identificar un breakout en desarrollo o confirmar el imbalance a través de la lectura, la interpretación correcta del volumen y de los deltas. Te quiero compartir cuál es la mejor forma de hacer esto. Te quiero dar algunos consejos, algunos trucos para que ejecutes buenos breakouts y buenos pullbacks. Así que empecemos con el video. Vamos a empezar con los breakouts. Seguramente te han ya comentado, y si has estudiado algo del método Wyckoff habrás visto que al momento de ejecutar una ruptura tienes que saber identificar que la ruptura se realice con volumen aumentando o con volumen relevante o con volumen catalizador. Nosotros con el indicador Sessional Stats lo que vamos a hacer es vamos a identificar cuál es el promedio de volumen de la sesión, cuál es el promedio de los deltas positivos y cuál es el promedio de los deltas negativos. Esto lo vamos a hacer porque antes de saber, ¿sabes qué? Esta vela de acá tiene buen volumen o esta vela de acá tiene volumen relevante, tengo que tener una idea de cuánto cotiza en promedio el S&P 500, el Nasdaq, el Dow Jones, cuánto está cotizando. Porque no es lo mismo operar en agosto, en enero, en diciembre, con alta o con baja volatilidad y lastimosamente el volumen es algo muy cambiante. Si hoy consideramos que en promedio se están cotizando 5.000 contratos para el S&P 500, eso no necesariamente va a ser lo mismo en 2 o 3 semanas. Así que es importante saber adaptar el filtro que nosotros tenemos en cuenta. Por eso, viendo o teniendo la posibilidad de monitorear en todo momento cuánto se está cotizando de forma histórica para la cantidad de días cargados en el chart, vamos a tener una buena referencia en base a, por aquí yo tengo bastantes días cargados, pero vamos a tener una buena referencia de cuánto se mueve por minuto, con qué cantidad de volumen, cuál es el valor que alcanza el delta positivo en promedio, cuál es el valor que alcanza el delta negativo en promedio. De esta manera ya empiezo a entender de forma estadística, viendo estos números, el comportamiento del instrumento. Ahora tú has de preguntarte, bueno, a mí que me interesa saber que el S&P 500 en promedio cotiza 3.200 contratos y máximo 6.800. Te interesa porque lo que tienes que hacer tú cuando estás buscando una ruptura es identificar que el volumen sea considerable, sea relevante. Obviamente, lo primero que tú tienes que hacer es saber si tú estás buscando un breakout, si estás buscando un pullback. Entonces, por ejemplo, si tú tienes el mercado balanceado como este momento de aquí, fíjate que hasta acá no existía ningún tipo de dirección en este mercado, teníamos un balance. Entonces, ahora yo quiero ver que en el momento en el que el precio está saliendo de esta zona, quiero que lo haga con volumen y con deltas positivos, porque estamos hablando de un movimiento hacia arriba superior al promedio. Fíjate que acá yo puedo confirmar esta entrada cuando veo que el precio sale de la zona, se sostiene por encima, como lo dice la acción del precio, y que el volumen y el delta acompañan este movimiento. Entonces, eso me da muchísima confianza a mí para sostener este breakout que he ejecutado por acá. Primer breakout positivo.
Tenemos luego otra microacumulación por acá. Fíjate como aquí busco exactamente lo mismo. El precio intenta salir con volumen y con deltas superiores al promedio de la sesión. En este caso no logra mantenerse por encima. Son una combinación de dos factores. Si tú ya tienes identificado el balance, tú lo que quieres es primero que rompa con volumen y con deltas, y segundo, quieres que se sostenga por encima, porque si no, estás ante una falsa ruptura, es decir, sale e inmediatamente se recoge. Estamos ante una falsa ruptura y como lo hicimos acá, tenemos que cerrar la posición. Fíjate como en mi segundo intento de este nuevo breakout, ya ahora sí sale, vemos que el volumen tiene un valor superior al promedio de la sesión, y vemos que el delta de igual forma tiene un valor superior al promedio de la sesión. Ahora el indicador Sessional Stats nos muestra estas zonas, estas franjas verticales donde se cumpla la condición que yo establezca. A mí, en lo personal, me gusta tener en cuenta ambas variables, tanto el volumen como el delta. Yo podría tener en cuenta solo el volumen, o podría tener en cuenta solo el delta, o podría tener en cuenta una de las dos. Yo lo que quiero es tratar de filtrar lo más que pueda estas condiciones, entonces yo utilizo delta y volumen. Podría tener en cuenta el promedio o podría tener en cuenta la desviación estándar. Fíjate cómo ahí me dio prácticamente solo una alerta. Ahora yo verifico estas alertas de forma discrecional, sé en qué momento está aumentando la actividad y luego decido si ejecutar o no a favor de esa alerta. Como ves en el primer ejemplo, en la primera compra, por ejemplo, ahí me anticipé un poco a la entrada, a la ruptura, y cuando ya veo que se dan las condiciones un poco más, una vela después, pues ya tengo confirmada mi posición, ya me da mucha más confianza en sostenerla. Otro de los beneficios acá es que yo puedo elegir, por ejemplo, cuando ya esto empieza a hacer una estructura alcista y a romper hacia arriba, pues no me interesan ver las señales de venta, solo pensamos en compras. Entonces puedo elegir acá si quiero solo las compras, solo las ventas, o si es que quiero ambas. ¿Listo? Entonces ese es un gran plus también de este indicador. Recuerda que entonces tienes varias condiciones y tienes varias variables. Como siempre, a los usuarios de las herramientas les sugiero usar el promedio y el delta y el volumen. ¿Listo? Ahora recuerda, cada una de estas variables, el volumen y el delta, van a tener lo siguiente. Es su promedio. Su promedio es la primera línea con la que se encuentra, en este caso, el histograma del volumen. Este es el promedio de volumen, cómo va evolucionando a través de la sesión. Y la última línea que tienes acá, este es la desviación estándar. Esta de acá es la desviación estándar. ¿Qué significa esto de aquí? Este es un umbral que está limitado por el promedio y por la desviación estándar. Esto es de la sesión americana en desarrollo. Ahora, lo más probable, y fíjate como ninguna vela de estas, ninguna vela prácticamente, solo una vimos, se salió de este umbral. Y esa es la gran ventaja de conocer las estadísticas. Lo más probable es que las velas tengan un valor que englobe y que no supere este umbral cuantitativo. Lo que tengamos por acá abajo se puede considerar inferior al promedio, algo que te puede servir cuando estás buscando un pullback. Y lo que tengamos dentro del umbral está relativamente relevante. Ahora, tú puedes decidir, ¿quieres utilizar esto como señal, el promedio? ¿Quieres utilizar la desviación estándar como señal, límite de acá? ¿O quieres utilizar un porcentaje de este umbral, que ese es el otro tipo de señal que tenemos por acá? Porcentaje. Si yo le habilito, por ejemplo, el porcentaje 50, lo que esto hace es para limitar un poco más la alerta. Es decir, no quiero que, o sea, si yo le pongo aquí promedio, me va a detectar cuando esto sea, incluso así sea por uno o por tan solo un contrato superior aquí a este promedio. Si yo le pongo la desviación estándar, que está como max, me va a detectar cuando el volumen alcance
por acá arriba, superior a la desviación estándar. Y si yo le pongo porcentaje y le pongo 50, me va a detectar las señales que lleguen a la mitad, que sería el 50% de este umbral que tenemos aquí. Un umbral limitado por las estadísticas de la sesión. Vamos ahora a hablar acerca de los retrocesos. Recuerda que los retrocesos debes tú de idealmente buscarlos cuando el mercado ya está imbalanceado. No idealmente, de hecho únicamente buscarlos cuando el mercado ya está imbalanceado. ¿Cuándo vamos a considerar un mercado imbalanceado? Cuando la ruptura de la que ya te estuve hablando, es decir, este movimiento que sale de una zona de balance, genera un movimiento con volumen, con deltas y logra hacer una salida de una zona de balance, consideramos que ha iniciado un imbalance. Entonces tú ya sabes que en este momento, cuando se ha completado ese movimiento, quieres buscar un retroceso. Lo segundo que necesitas saber es cuáles son esas zonas ideales para buscar el retroceso. Fíjate por acá, yo estuve buscando un retroceso aquí. ¿Por qué busco un retroceso acá? Si tú ves acá en el menú de acceso del indicador Sessional Stats, puedes ver las zonas de pullback. Es decir, el indicador va a proyectar hacia la derecha las velas que cumplen con las condiciones de estadísticas relevantes. Es decir, fíjate, esta es la misma vela que ejecuté el breakout. Acá intentamos un breakout, este fue un breakout fallido. Esta es el momento en el que se sale de la zona de balance. Ahora, ¿por qué obviamente esto no? Porque estos son alertas dentro de un balance, por ende todo esto son alertas inválidas. Todo lo que son alertas inválidas yo doy doble clic. Todo lo que son alertas inválidas yo doy doble clic y pongo remover para que se vayan eliminando. Entonces, si tú ya vas eliminando las zonas, pues solo dejas las que son las únicas que interesan. Entonces, por ejemplo, si este fue el momento donde se dio el aumento de volumen y de deltas que genera el imbalance, fíjate que esta vela proyectada de forma horizontal, esta vela es la que nos sirve como zona de retroceso, zona de retroceso, zona de retroceso. Entonces, así es como funcionan los retrocesos. Lo ideal es tener una buena zona que sepamos que puede sostenerse gracias a que hay un imbalance generado. Por ejemplo, acá me comí este stop de aquí buscando la venta. Hay un aumento de actividad. Fíjate en este volumen y este delta, esas alertas. Ya sabemos que podemos tener ese movimiento hacia abajo. Finalmente acá es donde se da. Fíjate esos deltas, fíjate ese volumen superior a el promedio de la sesión. Les proyecto esto y aquí tengo mi venta. Bueno, aquí también me había buscado una compra. Al inicio había acumulación alcista. Bueno, ahora proyectas estas velas catalizadoras, estas velas que tienen condiciones de volumen superior al promedio. En este caso, hay veces que si no estoy en la posición, voy a buscar abrirla en estas zonas, voy a buscar el retroceso. Van a existir casos como este, que ya estoy en la venta, pero yo sé que esta zona la debo tratar de aguantar para sostener el imbalance. Pero son las velas que sean catalizadoras, es decir, las velas que movieron el precio, generaron la ruptura, van con volumen, van con deltas. Esas velas proyectadas hacia la derecha son las zonas para buscar el retroceso. Todo esto lo hace automáticamente el indicador Sessional Stats. Te da el timing para los breakouts, como puede ser aquí. Te ayuda a confirmar que un movimiento tenga volumen, tenga deltas, tenga un buen imbalance. Te ayuda proyectando las velas con estas condiciones estadísticas hacia la derecha para que puedas tú saber hasta dónde podría retroceder.